Bien, jóvenes, vamos a continuar con las sesiones de clase. Estamos ya en la semana 4. El tema que esta semana nos trae es tipo de aprendizaje y estrategias pedagógicas. Vamos a incorporar algunos conceptos nuevos que son necesarios tener para el aprendizaje de este proceso que como estudiantes vivimos a diario y como docentes lo experimentamos cada vez que tenemos que presentar material didáctico. Entonces, cuando nos referimos a los estilos de aprendizaje, nos estamos refiriendo a una manera particular como las personas, como los jóvenes aprenden, es decir, un estilo propio. Hablamos eh, de una disposición psicológica que depende mucho del grupo de actitudes y de experiencias que el estudiante tiene desde que es formado en la casa, en el colegio, en las etapas previas. Es decir, que cada estudiante tiene una particularidad al momento de recibir los contenidos. ¿Qué cosa es el aprendizaje? Ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. El, es un proceso de descubrimiento y de construcción del significado, ¿no? Desde que la información llega a nosotros, brindada por otra persona, y tiene mucho que ver con la percepción que nosotros tenemos de este contenido y del interés y de la orientación que queramos darle a este proceso. Es decir, en el proceso de aprendizaje hablamos de una estructura mental y de un proceso psicológico que cada persona lo vive de manera distinta. Este contenido ingresa a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos y dentro experimenta algunos cambios. Dentro de estos cambios nos referimos al hecho de tener que criticar la información, tener que seleccionarla, separarla e incorporarla a la que ya nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, a ese proceso se llama aprendizaje significativo. Desde el momento en que esta información ingresa y es elaborada y es unida al grupo de datos que ya nosotros tenemos. Es decir, es la incorporación de un contenido dentro de los ya existentes. Este concepto fue acuñado por Ausubel en los años 1918 hasta estas últimas épocas en que falleció uno de los psicólogos más reconocidos de esta corriente constructivista en donde centra al estudiante en el foco, en la intención de la educación. ¿Qué es un estilo de aprendizaje? Es la forma como aprende un estudiante. ¿Y de qué depende el estilo de aprendizaje? De las características personales, biológicas de la persona, ¿no? Del estudiante. ¿Y de dónde vienen estas características? Del conjunto de experiencias que él tiene hasta ese momento. Es decir, uno aprende de una cierta manera porque eh, tenemos una tendencia, tenemos experiencias previas que se iniciaron en las casas, en la relación familiar previa, en el proceso de aprendizaje que tuvimos en la educación primaria y de toda la experiencia que hemos venido recibiendo hasta este momento. Además de que es importante también el aspecto vocacional. Cuando uno elige una carrera es porque tiene ciertas tendencias, ciertas actitudes. Y esto también va de la mano con el estilo de aprendizaje. Dentro de los estilos de aprendizaje más importantes, según los autores, tenemos el visual, el auditivo y el kinestésico, que corresponden a la forma en que nosotros seleccionamos y recibimos la información, la manera como captamos un contenido o una información determinada ha sido dividida en tres clases distintas. Los que captan de manera visual, de manera auditiva y los kinestésicos. Cada uno de ellos tiene ciertas características para aprender y también para poder enseñar incluso. De esto depende mucho
las particularidades que tenga un docente o que tenga un estudiante. La forma como se procesa la información solo se divide en lógico y holístico, y la forma de emplear la información: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Hoy vamos a ver acerca de la primera etapa, ¿no? La forma en que estas diferentes categorías se adaptan o se inclinan a cada uno de nosotros. No es que exista una forma específica, sino que cada uno de nosotros tiene un poco de esto, ¿sí? Siempre con una tendencia mayor a alguno de los tres mencionados, pero todos hemos recibido a través del tiempo aprendizaje de esta naturaleza. Pero hoy día nos toca separarlo de esta manera, es decir, ¿qué es lo que prefiere una persona que tiene un aprendizaje visual característico? Es decir, eh, ¿cómo puedo diferenciar a una persona con un aprendizaje visual del resto de tipo de aprendizaje? Sencillo, porque esta persona con predominio del aprendizaje visual se caracteriza porque aprende precisamente de esta manera. Es más sencillo para él ver las cosas y aprenderlas que escucharlas. Entonces, esta tendencia marca la manera en que una persona puede recibir los contenidos, y el profesor tiene que conocerlo porque a partir de esto va a utilizar ciertos elementos en las clases que le puedan ayudar. Por ejemplo, si a esta persona se le hace más fácil recordar datos a través de las imágenes, entonces sería mucho más sencillo que el profesor le ponga un gráfico, un cuadro, una lámina, ¿correcto? Una película. Y en promedio del 40 a 50% de la población estudiantil tiene esta particularidad. El aprendizaje kinestésico, o sea, hablamos ya de movimiento, son aquellos estudiantes que tienen una particularidad, que tienen que interactuar físicamente con el contenido o con el material. Es decir, siempre lo vamos a tener en movimiento. Kinestésico viene de movimiento. Entonces son aquellos estudiantes que les gusta realizar actividades. Los encontramos siempre inquietos, con ciertos movimientos en las extremidades, siempre están dibujando. Su aprendizaje visual o teórico puede ser un poco más lento porque ellos prefieren el tipo de interacción física. Para ellos y para el docente es más fácil aprender con dibujos, ¿no? Si se presenta un gráfico, una pintura, y en promedio es del 30 a 50% de la población, ¿no? Finalmente, en esta tercera categoría, entre el aprendizaje auditivo, que la persona aprende más a través de esta percepción, de la percepción auditiva. ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar videos donde existe audio con voz alta para que este aprendizaje se mejore. Se calcula que del 10 al 20% de la población tiene esta característica. Aquí ya lo hemos organizado mejor en un cuadrito para poderlo ver. Y con respecto a la conducta de un estudiante, el visual es organizado, observador. El auditivo trata de escuchar cosas de tal manera que él tiene que hablar para que se refuerce el aprendizaje. Y el kinestésico siempre lo encuentra moviéndose de un lado a otro, ¿no? Modula la voz, gradúa sus emociones, siempre lo encuentra gesticulando. Aquí también de esta manera hablamos ya de la manera en que lee, en que escribe, en que memoriza. Todos estos elementos son de suma importancia para un docente. Por ejemplo, hagamos un ejemplo sencillo, ¿no? Un estudiante con características de aprendizaje visual es necesario que sea reconocido por el docente porque el docente va a tener que escribir en la pizarra y que un texto tiene que ser acompañado de una foto. ¿Correcto? Entonces, es un ejemplo claro para que tengamos un proceso de enseñanza efectivo. Y finalmente, saber estas tendencias me va a ayudar a conocer a mi estudiante y a saber sus preferencias, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a poder manejar una situación de esta naturaleza. Y por otro lado, decirles de que los estudiantes no siempre tienen un tipo de estilo, sino tienen todos ellos. Siempre existen tendencias, siempre existen características muy particulares, pero al final como docentes tenemos que adaptarnos y conocer un poco de estos para poder hacer mucho más eficiente mi trabajo. Eso es todo, jóvenes, y nos vemos hasta el próximo video.